buenas tardes, ¿cómo están, compatriotas? Bueno, estamos aquí en el aula pues virtual del Hugo Chávez, pertenecientes al diplomado del pensamiento, el comandante supremo Hugo Chávez del Instituto de Altos Estudios. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las circunstancias que influyeron en la formación política y social del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Hugo Chávez, y los aportes de esos factores externos o que rodearon eh, a Hugo Chávez, el niño, el joven, y que bueno, formaron a ese líder que todos conocemos hoy día. En primer lugar podemos hablar de su familia, la influencia de sus padres, de su madre, un padre maestro, una madre cariñosa, que bueno, esos maestros y maestras que representan pues la mayoría de ese pueblo luchador venezolano, que desde abajo pues inculcó a sus hijos los valores y principios de familia, de unidad, de respeto, por supuesto el amor a la lectura, a la educación, al formarse pues para ir creciendo como persona. Y esa influencia dada incluso la educación desde la casa, no solamente la educación formal en la escuela, sino la educación en casa. Creo que ese compartir pues desde la lectura fue llenando pues esa personalidad y fue formando la personalidad de Hugo Chávez. El amor de la abuela Rosa Inés, bueno, quienes no hemos tenido una abuela amorosa, una abuela a la cual recordamos nosotros con amor, con sentimiento, y las abuelas representan pues esa ternura, esa enseñanza, esa transmisión de saberes y por supuesto de valores, principios éticos y morales que nos van moldeando y nos van formando como seres humanos. Esa abuela que también lo llevó, esa estadía con la abuela que lo llevó pues a lo de la venta de las arañas, la venta de las arañas, que mucha gente quizás no sabe el significado de ese niño que salía con una cesta en la cabeza a vender un dulce, pues ese intercambio, esa interconexión con la gente en la calle, ese Hugo Chávez que se fue adaptando a la sociedad, fue intercambiando, no solo en la compra, la venta del dulce, sino como a través de esa experiencia fue conociendo gente, personas y vivencias. La herencia también pues a través de su familia, cómo conoció la historia de Maizanta, quizás desvirtuada en la familia a veces cuando no se conocen pues las realidades de otras personas cercanas o sanguíneamente o sentimentalmente a nosotros, quizás a lo mejor se juzgan pues sin motivo alguno. Creo que también eso influyó pues en esa capacidad investigativa pues de la curiosidad de querer saber cosas, y por supuesto eso fue avivando esa llama dentro de ese niño que posteriormente fue creciendo, entra al liceo, es un muchacho pues como cualquier otro, que estudia, que hace travesuras, que se enamora, que hace deporte, y bueno, esa vivencia natural de la gran mayoría pues lo llevó a él, por supuesto, a enfocarse poco a poco y esa curiosidad que se fue formando lo lleva que esa educación que fomenta la lectura, que fomenta la investigación, lo lleva pues con mucho esfuerzo, como lo decía el profesor Adán en esas anécdotas, bueno, que iba mal en química, pero bueno, el deporte, que en este caso el béisbol, pues le salvó la patria en ese momento al muchacho Hugo Rafael, quien llega pues a la Academia Militar a través del béisbol, la práctica y la pasión del béisbol, que fue que ese amor al deporte y al béisbol le fijó una meta en un principio, que era ser beisbolista profesional, y a lo mejor él pensaba pues en dedicarse a esa vida, como él nos lo contó muchas veces, se pasaba horas escuchando los juegos de béisbol, magallanero, que se enfocaba que se emocionaba cuando escuchaba el Látigo Chávez. Quizás esa misma semejanza del apellido de Látigo Chávez lo llevó a tener esa empatía
o lo llevara a tener esa admiración por ese jugador al que nunca conoció en vida. Y por supuesto eso le dio, pues así como uno pues admira a un deportista por cualquier circunstancia, Hugo Rafael, el muchacho, pues se emocionó y fue fanático, pues se hizo fanático del Látigo Chávez y del Magallanes a través de esas circunstancias. Por supuesto, él llega a la Academia Militar, como a algunos nos ha pasado, quienes tuvimos la oportunidad de ir a una escuela militar, que vamos quizás en algún momento por una circunstancia de la vida, quizás por vivir una experiencia, y bueno, al final cuando llegamos nos enamoramos de la vida militar, se enamora de las paradas, se enamora del orden cerrado, de la disciplina, del mando y conducción, se enamora de la patria, porque en las academias militares pues siempre se ha enseñado y se enseña pues la historia, se investiga la historia naval, la historia militar, y por supuesto eso nos lleva y sigue pues construyéndose ese personaje investigativo, porque una de las cosas principales y una de las características principales de Hugo Chávez es que era un ser investigador, un ser con mucha curiosidad, que no paraba de leer, porque mientras más leía, más curiosidad se le activaba. Y por supuesto en la Academia Militar empieza a amar a la patria, empieza a amar mucho más a todo lo que es la soberanía, y conoce pues y llega a tener esa, luego que se gradúa, que recibe el sable de subteniente, y empieza a vivir esas experiencias personales, ¿no? Esas experiencias personales de vivir en Caracas, en Maracay, cuando estuvo su estadía en Oriente, que él nos comentó bastante, cuando vieron por ahí un campamento guerrillero y vio lo que lamentablemente hacía nuestro ejército con los guerrilleros, desarmados, rendidos, y por supuesto como algunas veces atropellaban al pueblo. No lo hacía él, pero veía como otros compañeros o superiores atropellaban al pueblo, estaban ciegamente cumpliendo órdenes de quienes cuidaban los intereses de la burguesía venezolana y del imperialismo norteamericano. Y ese Chávez se termina de transformar y se termina de crecer como líder y termina de hacer ese experimento social en el Orza, aquí en el estado Apure. Allí en el Orza Chávez se mete mucho más en lo social, cuando ve la realidad de los pueblos indígenas, de los Pumé, de los Yarur y de todas esas etnias y de nuestros hermanos y hermanas originarios, cuando por supuesto él se llena del pueblo del Orza, se nutre del Orza, y eso quizás fue un experimento social que lo llevó a partir de que ya tenía un rango de comandante y se transforma pues y va transformándose poco a poco, ya se va transformando en ese líder. El Caracazo que él nos cuenta que él no lo vivió pues por enfermedad, pero lo vivió, estuvo presente o sufrió el impacto pues de la muerte de su compadre Acosta Carles, y vio pues cómo el pueblo salió a la calle, cómo el pueblo fue masacrado por órdenes del gobierno, cómo nuestros soldados voltearon las armas contra el pueblo. Eso también impactó fuertemente en Hugo Chávez. El juramento del Samán de Güedes, la conformación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, fue producto del estudio, la investigación, la curiosidad, el estudio de las tres raíces. La construcción del árbol de las tres raíces nace de todo ese constructo de experiencias, de estudio, de vivencias. Y por supuesto viene la rebelión del 4 de febrero, que fue una experiencia también. Fue una derrota militar, pero una victoria política del comandante Chávez, porque ahí tú tenías que tomar una decisión, y hay momentos en que aparentemente estás derrotado, pero tienes que claudicar para lograr estados superiores o estadios superiores. En este momento el comandante Chávez logra pues parar, ordena detener la rebelión militar, la resistencia ya de los soldados que se rebelaron con él el 4 de febrero del 92, pero logra una importante victoria política y social. Se hace conocer al mundo, se hace conocer al pueblo venezolano, y ese por ahora que quedó sembrado en el pueblo, que se volcó
a apoyarlo, a visitarlo, a organizarse como nunca, para que después pues, ese líder saliera con un objetivo planteado, que era la constituyente, con un objetivo planteado y decidido a tomar el poder político. Esas vivencias de Chávez desde niño, desde la escuela, desde el liceo, desde la venta de las arañas, desde ese deseo frustrado de ser beisbolista profesional, ese enamoramiento por la Fuerza Armada, por ser soldado, por servirle a la patria, ese vínculo con los movimientos sociales y esas experiencias en Oriente, en Caracas, en Maracay, en el Orza, esa experiencia del 4 de febrero fueron construyendo a un líder, a un ser humano que encarnó y encarna y es ejemplo de la lucha, de la constancia, de la rebeldía, pero de la visión política. No solo porque Chávez levantó las banderas de Bolívar nuevamente, levantó la bandera de todos nuestros libertadores y precursores que se habían convertido en estatuas, cuadros, en un onomástico. Chávez revivió la venezolanidad, revivió el patriotismo y se convirtió en un líder nacional, continental y mundial. Y hoy día nuestro comandante supremo Hugo Chávez es referencia universal de las luchas de los pueblos.